vamos dando acceso a las personas. Buenas tardes a quienes van llegando, les damos la bienvenida. Estamos esperando que se vayan sumando todas las personas y en unos minutitos arrancamos. Pueden ir presentándose en el chat también. Las personas que están sin cámara, cuando se sientan cómodas la pueden prender, pero mientras tanto estamos acá. Les damos la bienvenida a quienes se están sumando en última instancia. Estamos esperando que vayan llegando las personas invitadas y ya arrancamos con el evento. Una buena práctica que les queremos recordar a todas las personas es que está bueno que puedan configurar su nombre en el usuario de Zoom para que también estemos todas y todos sabiendo con quiénes compartimos el espacio. Y si quieren contarnos ahí a través del chat también de dónde vienen, que estuvimos leyendo algunos, genial, ¿eh? Así vamos conociendo al público. Les contamos también que estamos grabando el evento, Georg, para que todas las personas que se anotaron puedan recibir también después la grabación. Pero bueno, vamos a estar grabando las personas que estamos hosteando, también por una cuestión de cuidado. Buenísimo, hay todos que se están saludando, de Honduras, de La Rioja, de la Ciudad de Buenos Aires, veo gente de México también. Perfecto, si quieren empezamos, ya son y 5. De acuerdo. Perfecto, Georg, cuando digas, comparto. Dale, dale, empezá a compartir.
Varias personas de Honduras, qué increíble. Venezuela. Bueno, pues empezamos. Bienvenidas, bienvenidas todas, las aquí presentes, no sé si hay bienvenidos, pero es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Agradezco profundamente todo el esfuerzo que ha puesto específicamente Grow para hacer este evento posible, que ha sido, ¿no? Un proceso. Y pues bueno, quisiera presentar esta ponencia en la que estoy muy contenta de compartir nuevamente el escenario con la ingeniera Georgina Stico. Tanto ella como yo dirigimos organizaciones dedicadas a, pues desde una perspectiva de la igualdad, aunque desde desde diferentes lugares, pero nos unimos desde una perspectiva multidisciplinaria para entender qué características jurídicas, tecnológicas y conductuales deben de utilizarse en los tribunales, las personas juzgadoras, para proteger, garantizar la igualdad dentro de los poderes judiciales. Esta pregunta es muy relevante, sobre todo el día de hoy, en donde cada vez se utiliza más inteligencia artificial en las sombras, es decir, sin que las personas realmente sepamos que se está utilizando inteligencia artificial. Y solamente desde una perspectiva multidisciplinaria es posible llegar a entender la superficie de la complejidad pues de esta temática. Entonces agradezco muchísimo el foro, la oportunidad de compartir y vamos, vamos a ello. La forma en la que lo vamos a platicar es desde una perspectiva en donde la inteligencia artificial no es una herramienta por sí misma, sino que es una herramienta en tanto sirve para algo y ese valor, esa utilidad es para mejorar el derecho de acceso a la justicia. La inteligencia artificial específicamente en la justicia digital entendida como la tecnología para mejorar el derecho de acceso a la justicia, se enmarca en tanto que no importa si es la inteligencia artificial más o el modelo más avanzado o la tecnología más cara, eso no es relevante. Lo importante de la inteligencia artificial en el contexto en el que estamos hablando es en tanto que es una herramienta y su valor depende de qué tanto mejora el derecho de acceso a la justicia a las personas. Específicamente vamos a ver aquí la parte del derecho a la igualdad como parte del derecho de acceso a la justicia. Y también, asimismo, la justicia digital se enmarca en el marco del gobierno abierto, donde tenemos también la justicia abierta, que es específicamente, ¿no?, la relacionada con la justicia. Hablamos de judicaturas, de personas juzgadoras. Y aquí es entender que debemos entender la justicia abierta como un diálogo permanente entre el ecosistema de justicia, es decir, no solamente como una entidad aislada de tribunales, de personas juzgadoras, sino que estas personas juzgadoras deben, o bueno, son parte de un ecosistema en el que hay también municipalidades, hay ministerios públicos, fiscalías, ciudadanía. Y entonces solo a partir del entendimiento y del diálogo entre este ecosistema se puede generar una participación, colaboración y acceso a la justicia, de hecho, generando un valor social. Entonces, la inteligencia artificial en este sentido, la forma en la que lo vamos a abordar, no es como una herramienta aislada, sino en tanto esta herramienta es utilizada en los sistemas de justicia y que debe de, por definición misma, cumplir con estas características. Dicho esto, la metodología que vamos a utilizar y que aquí justo es una gozada, ¿no? Tenernos su, a su servidora abogada y a Georgina ingeniera, porque pues desde esta multidisciplinariedad y desde estos diversos ojos podemos abordar primero el aspecto legal, es decir, qué leyes, qué reglas, qué normatividad internacional, nacional, qué existe para regular esto de la inteligencia artificial en la justicia y específicamente desde una perspectiva de la igualdad. Ok, ya sabemos la ley, perfecto. ¿Y eso cómo afecta ¿no?, cuando caen directamente en las personas que tenemos sesgos, que tenemos vidas, que tenemos contextos? Y finalmente, la tecnología pura y dura. Bueno, a ver, ¿y estas herramientas qué son? ¿Cómo las estamos utilizando? Y a partir de esto, nuestra propuesta y lo que queremos dejarles y compartir con ustedes es, bueno, ya que tenemos esto claro,
hacia dónde podríamos empezar a ir. Y todo esto reconociendo que la inteligencia artificial es una herramienta, de nuevo, importante y que sin duda puede generar muchas dificultades, pero que también es una herramienta que puede ayudarnos a mejorar, pero solamente si damos un paso atrás, entendemos sus implicaciones y a partir de ahí podemos co-construir. Entonces, vamos a empezar hablando de un caso que nos va a dar una guía de cómo vamos a platicar sobre esto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá. Como decía Lau, creo que la mayoría somos mujeres, no sé si habrá algún varón, después lo veremos, pero está buenísimo que nos sentemos a reflexionar sobre estas implicancias que decía Laura. Bueno, para iniciar vamos a contarles un caso, no sé si algunos lo conocen, si lo conocen, por favor hagan algún simbolito para como alguna reacción, que es el caso Compass. Compass es un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos, creado por una empresa que se llama Hoy Equivant, que se creó desde sus orígenes para justamente analizar la probabilidad de reincidencia criminal de las personas que están siendo juzgadas. Entonces, mediante ciertas preguntas que se le hacen a cada persona, unas 187 preguntas, que se trata de analizar el riesgo potencial de que esa persona reincida. Y obviamente esto tiene un impacto en si se le da libertad bajo fianza o no, o qué fianza es la que se dictamina, el tipo de sentencias que se decidan, y también, por supuesto, bueno, el tema de la libertad condicional, ¿no? Cómo yo trato a esta persona frente a esta reacción que ha tenido y esa potencialidad de volver a incidir. No les queremos contar mucho más sobre el caso, vamos a volver sobre este, pero la primera pregunta que nos parece interesante como para hacer y reflexionar, que ahora vamos a compartirles un Padlet para que todos y todas puedan como completar, es, bueno, ¿qué podría salir mal, ¿no? Ante un algoritmo de este tipo? Un algoritmo que tiene estas características que les estoy contando. Si alguien quiere hacer una pregunta, obviamente la puede hacer por el chat para tener más información. Para que sepan el tipo de preguntas que se le hacen, es decir, estas 187 preguntas tienen que ver más con, obviamente, los antecedentes penales, pero también incluye preguntas que tengan que ver con el entorno social, su historia familiar, factores conductuales y educativos, ¿no? Para que tengan un margen de esas categorías. Pero no sé si vos les compartís el link o se los comparto yo. Ah, ahí ya se los compartiste, Ya lo genial. dejé en el chat, ya lo tienen en el chat. Listo, buenísimo. Si quieren, vamos viendo estas preguntas para darnos un ratito a responderlas. Son tres, ¿no? Obviamente, esto que podría salir mal lo planteamos con Laura desde este punto de vista. Uno es, ¿qué nos imaginamos qué impacto puede tener este aplicativo, ¿no? Así con esto poco que conocen. ¿Será justo, no será justo? ¿Ayudará a acceder a la justicia? ¿No? Cómo lo ven, ¿no? Otro punto, para aquellos, ahí veo muchos que son hoy del mundo, es decir, del mundo judicial, si pueden llegar a detectar algún tipo de legislación que en sus contextos, en sus propios contextos, les parece que puede llegar a vulnerar o no un producto como este tipo. Y finalmente, que es algo que hoy también vamos a hablar sobre los sesgos, ¿no? ¿Hay algún tipo de sesgo que nos imaginamos que este aplicativo podría llegar a tener? Sí, no, cuál, como nada, deliremos un poco con obviamente esta información que tenemos. Les vamos a dar un minuto para que ingresen. Em, si van a ver, si querés, podemos compartir la pantalla del Sí, Padlet. ¿querés que veamos el Padlet? Eso te iba a decir. Dale. Y entonces les mostramos que, por ejemplo, para poder completar, tienen que cliquear el signo más que tienen debajo de cada una de las preguntas. Si alguien tiene problemas en acceder al Padlet, no se preocupe, puede responder estas preguntas desde el chat y nosotras, acá estamos con Vero, con Oli, con Caro, con Laura, las podemos pasar por acá, ¿no? Esperen que está viviendo las respuestas que están escribiendo. Muy bien, hay que empezar. ¿Qué impacto tiene el aplicativo? Alguien dijo es masivo. Otro dice, podría condicionar las posibilidades de las personas respecto a las decisiones futuras. Sería como un diagnóstico cerrado. Puede ser, tal cual. Sesgos, pobreza, muy bien. Anímense, anímense a poner que después vamos a volver sobre este caso que se hicieron algunas investigaciones. Sesgos de género. Ahí comentan. Alguien dice que, claro, puede ser que sea masivo y otro dice puede ser que no tome caso por caso. Puedes poner a la gente públicamente, muy bien.
Podría ser condicionante, perfecto. No todas las personas, sobre todo en zonas rurales, podrían utilizarlos. Bueno, tal cual, eso así, ¿no? Como hay algo geográfico que tiene mucho impacto. Muy bien, a ver alguien más si se anima a poner esto, ¿no? A imaginarse el impacto que puede llegar a tener, qué leyes podrían ser vulneradas. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de sesgos les parece que podrían estar presentes? ¿No? Aparecieron de pobreza, de género. Acá alguien más escribió, Emma, dijo, podrían resultar sesgos de raza, sexo, género, depende del programador y cómo quieren regular a los restos sociales considerando la perspectiva de Foucault. Ok, perfecto, raza y estrato social, la edad, interculturalidad. Podría sin intención incluir prejuicios varios, tal cual. Muy bien. Bueno, les vamos a dejar el palette abierto. A ver, sesgos de estigma social, perfecto. Uy, aparecieron más otros tipos de impactos, ¿no? De poner el gente públicamente, ya lo dijimos. A ver, acelerar procesos, sí. Generalizador, perfecto, locales. Bueno, genial. Ustedes pueden seguir escribiendo si mientras nos escuchan se les ocurren otras cosas y las van a dejar, las van a volver a dejar ahí, que nosotras vamos a retomar este palette para contarles qué es lo que se descubrió sobre el mismo, ¿eh? En el chat también estuvieron diciendo discapacidad, es binarista, pobreza y acceso a la tecnología, sesgos por condición étnica. Perfecto, listo. De paso los paso ya, condición étnica. Ok, muy bien, binarismo. Perfecto, gracias, Caro. Listo, Lau, si querés, seguimos y después volvemos a este caso. Pues precisamente, justo como bien ya lo mencionaron, este es uno de los primeros casos que se empezó a decidir en 2016 y que gracias a él surgieron las primeras regulaciones en materia específicamente penal, ¿no? Porque siempre empezamos pues por lo penal y por los problemas que esto generó. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, lo que sucedió fue que, como bien ya decían por ahí en el ballet, es quien lo programaron personas ingenieras, solamente personas ingenieras, sin diversidad y sin interseccionalidad y sin considerar pues sí, perspectiva de derechos humanos. Y entonces, pues la lógica estadística es donde hay más probabilidades de incidir, pues en los lugares en donde hay más armas y más acceso a esas armas y más delincuencia y donde creen que son esos lugares pues ya por ahí alguien lo ponía pobreza, ¿no? Entonces, después de pues de muchas demandas que no dieron lugar a nada, ¿no? Lo que sucedió, ¿por qué? Porque no dieron lugar a nada, es porque esto estaba protegido por el secreto industrial, es decir, la compañía que hizo este algoritmo que puso a disposición de personas juzgadoras que no tenían que necesariamente utilizarlos, y esa fue la razón, ¿no? De la sentencia que dijo, es que esto es secreto industrial, entonces no podemos abrir de qué se trató. Entonces, toda la información que tenemos sobre cómo pudo haber funcionado este caso es estadística construida a partir del MIT y pues de muchos estudios que trataron de simular por qué se dieron los resultados que se dieron. Y básicamente es eso, es tomar en cuenta esta estadística y que vamos justo, como decía Georgina, a analizar poco a poco los posibles sesgos que estas herramientas y específicamente esta herramienta tomó en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, que las personas que se consideraba que iban a reincidir eran normalmente personas negras de lugares alejados y de pobreza. Entonces, pues bueno, por esto es importante la regulación, surgió a partir de eso como básico, ¿no? La primera regulación que surgió a partir de eso en 2018 fue la transparencia. Necesitamos transparentar. Es decir, no nos puede pasar un caso como este, con que una corte de Wisconsin diga, no podemos meternos porque no era obligatorio y porque es secreto industrial. Entonces, cualquier cosa que utilicen las personas juzgadoras tiene que tener transparencia, ¿no? Cualquier algoritmo que se utilice en este sentido tiene que tener transparencia. Y luego, después de y bueno, y específicamente, de hecho, se empezó a tratar de prohibir en materia penal a partir de este caso y de uno similar que estuvo en Reino Unido.
Y luego empezaron ya a partir de algunas herramientas que vamos a ver un poquito más tarde, a entender, bueno, a ver, la inteligencia artificial de todos modos se va a estar utilizando en juzgados, en tribunales y cómo vamos a hacer que se utilice de una manera justa o de una manera que respete el derecho de acceso a la justicia, que como vimos es su finalidad o su prioridad principal. Entonces se habla específicamente de interseccionalidad, de transparencia, de explicabilidad y responsabilidad. Y específicamente en la Unión Europea se habla de que específicamente por ser derecho de acceso a la justicia o relacionado con la democracia y la justicia es de alto riesgo, porque está hablando de las vidas, como decían, masivas de personas en muchos sentidos. Entonces, después de esto, después de esta primera reacción de estos casos penales que dieron, ¿no?, estas primeras regulaciones específicas en materia penal, empezaron a surgir algunas regulaciones específicamente para judicaturas en la Unión Europea y, eh, y estos principios que estamos poniendo aquí, hablando de gobernanza de datos, etcétera, no hay ninguna iniciativa en materia de inteligencia artificial general que no hable de igualdad, porque todas las personas que han participado en estos procesos regulatorios, aunque sean en muchos casos iniciativas y solamente en el caso de la Unión Europea una ley específica, pues todos coinciden, todas las personas coincidimos en que tiene que ser, que tiene que abordarse desde una perspectiva de interseccionalidad, es decir, no solamente desde el género, desde la raza, sino justo, como decían, de todas estas categorías sospechosas que vamos a abordar a más profundidad. Pero esto que empezó en 2020, digamos, estas regulaciones generales, están ahí, están muy bien, ¿no? Son incentivos, son iniciativas, son importantes. Y cuando en realidad empezó ¿no?, a surgir, a bombardear este tipo o bueno, a ser más relevante, como el día de hoy lo es a partir de, y ahí va la siguiente, a partir del uso de inteligencia artificial generativa. Es decir, hasta 2020, 2021, no era tan fácil, la siguiente, no era tan fácil utilizar inteligencia artificial. Entonces tenías que necesariamente contactar a una persona o, bueno, a un grupo de personas desarrolladoras que te ayudaran, etcétera. El día de hoy, pues, todas las personas podemos utilizar ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasó en la segunda parte o en la tercera parte de estas regulaciones aplicables específicamente al uso de inteligencia artificial en las judicaturas, es que, pues, las judicaturas empezaron a dar cuenta que los jueces y juezas estaban utilizando y están utilizando inteligencia artificial generativa sin realmente saber de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, pues es muy fácil buscar información. De hecho, de acuerdo con la UNESCO, una de las tecnologías más utilizadas son estas herramientas disponibles en línea. Y empezaron a surgir casos particulares. Y estas directrices judiciales que se muestran aquí son algunos de los casos que surgen precisamente de eso. Es decir, empiezan alucinaciones, ¿no?, y empiezan a suceder cosas que ponen, sobre todo, en el ojo del huracán la independencia judicial y la necesidad de que las personas den la cara, digamos, o haya una persona responsable en materia de cuando se utiliza inteligencia artificial. Pero estos casos que son muy interesantes y que de verdad son, bueno, a ver, que tenemos muchísima información sobre estas regulaciones que además no todo el mundo tiene, lo que hacen es lo urgente, ¿no? Es decir, como la primera regulación que hablamos de materia penal, hubo un escándalo, regulamos. Estas también, ¿no? La gente está empezando a utilizar inteligencia artificial generativa en la sombra. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hagamos lineamientos. Pero la realidad es que ni Nueva Zelanda, ni Reino Unido, ni Hong Kong, ni Canadá, ni Colombia, que es en donde hay muchísimos casos muy interesantes, ¿no?, cada vez más, en realidad están hablando desde la perspectiva que esta mesa nos trae. Y ahora sí, la siguiente, que es la perspectiva de igualdad. Es decir, todas estas regulaciones específicas en materia de inteligencia artificial en la judicatura se centran en la confiabilidad de los datos, la independencia judicial, el hecho de que siempre tiene que ser una persona juzgada por otra persona natural, no una máquina, ¿no? Pero invisibilizan o no regulan exactamente, porque claro que dicen se protege el derecho a la igualdad en general, pero invisibilizan estos datos que se tienen al día de hoy, que son cambiantes, ¿no? Esto es una estadística, pero es también de hace algunos meses, siguen cambiando, que es los sesgos que se tienen dentro del uso, el desarrollo
bueno, el diseño, el desarrollo, el monitoreo y la evaluación constante de inteligencia artificial. Es por eso, por estos sesgos que vamos a ver a continuación, que tenemos la que sigue, exacto, que al día de hoy todas las regulaciones a nivel internacional y esas, o sea, bueno, todas las iniciativas y regulación a nivel internacional que habla de inteligencia artificial y que de acuerdo con las Naciones Unidas, estas regulaciones, así como todas las regulaciones de derechos humanos, aplican también a las judicaturas, específicamente en el uso de inteligencia artificial, hablan de que durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, desde que se identifica el problema, desde que se determina, bueno, qué datos vamos a utilizar, qué modelo vamos a entrenar, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a monitorear, en cada etapa del desarrollo del ciclo de vida de inteligencia artificial se tiene que tomar una perspectiva de igualdad. ¿Por qué? Porque la programamos personas. Y aquí de los sesgos nos va a platicar Georgina. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Lau. Así que continuamos. Para hacer esta transición vamos a volver un segundo en el caso Compass, que ahí como un poco Laura les contó, hubo un gran escándalo en relación a este caso. Una organización que se llama ProPublica hizo una investigación periodística al respecto, donde se analizaron, se trataron de replicar alrededor de 7.000 casos. Lo primero que hicieron ellos fue tratar de acceder al código para entender cómo estaban haciendo los cálculos y justamente la respuesta que tuvieron fue: esto es propiedad privada, yo no tengo que no abrir absolutamente nada, y solo tuvieron que empezar a descubrir cómo funcionaba el sistema. Y lo que descubrieron es que justamente hay 77% más de probabilidad de identificar a personas negras como de alto riesgo que a personas blancas, es decir, es un número altísimo, ¿no? Y también, bueno, frente a otros errores también que fueron encontrando. Y acá no es solamente que los datos están sesgados, obviamente, porque, es decir, la base de datos que fue elegida estaba sesgada por esto que decía Laura. Se le enseñó a esta inteligencia a trabajar con algunos datos que tenía que ver con, consulta, ¿nos enviaron material? Sí, 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 le vamos a compartir el material. Los datos que se utilizaban para enseñar ya eran datos que tenían problemas en sí mismos, que esto los vamos a ver en un ratito, ¿no? Retomen esto que era, decimos, caja negra cuando no podemos entender cómo es que, cómo no se puede hacer trazabilidad de la decisión. ¿Por qué decís que alto riesgo? Bueno, eso es lo que el sistema no explica. Podría explicarlo, sí, pero decide no explicarlo. ¿Cómo es que llega a esa decisión? Y después otro tema que también es sumamente importante, que lo vamos a seguir como charlando un poco, que habla del sesgo de confirmación. Es decir, como decía Laura, acuérdense, no es obligatorio usar esta aplicación, pero quien la usa confía en el resultado que le estaban dando. Entonces hay algo como que ahí, si yo pienso que justamente esta persona puede llegar a tener una residencia y el sistema me lo está diciendo, entonces confío en mi criterio. Y nunca le repregunto o pienso que podría estar cayendo en el error, ¿no? Entonces esta certeza que nos da la tecnología, algunas personas, no es que todos creemos ciegamente en lo que la tecnología nos dice, bueno, también es parte del problema de por qué ha generado tanto impacto negativo. Rápidamente hacemos un breve repaso de qué son los sesgos. Acuérdense, estamos hablando de que nuestro cerebro todo el tiempo está generando, tomando decisiones, y cuando sistemáticamente llega a un error, a eso le llamamos sesgos, ¿no? Cuando lo que nosotros pensamos que es un juicio, que llegamos a una conclusión lógica en relación a, es decir, estamos pensando ahora en el impacto que tiene en la vida de otras personas, es cuando estamos hablando de sesgos. Y lamentablemente la mayoría de estos sesgos están basados en nuestras propias experiencias, así como también de estereotipos, de género, de raza, de clase, de todo lo que, de generaciones, es decir, todo lo que tenemos alrededor. Todo esto lo llevamos nosotros como personas humanas. Ahora, ¿cómo hacemos para trasladar esto a un sistema? Como decía recién Laura, se hace en todo el ciclo, en todo este ciclo del proceso de desarrollo de una aplicación. Hoy lo vamos a dividir en tres. Una es en el diseño. ¿Qué quiero decir? En el momento del diseño es cuando decimos, este es el problema, ¿no? Por ejemplo, queremos lograr tener un sistema que indique o analice o trate de alguna manera profetizar cuál va a ser la residencia. Y en este sentido, cuando, es decir, partimos desde una cuestión muy filosófica. ¿Qué significa que una persona es de alto riesgo? Es decir, ¿quiénes son los que determinan qué significa ese concepto? ¿Cómo calculamos ese concepto? ¿Qué indicadores vamos a tener en cuenta? ¿Por qué si tenemos en cuenta factores socioculturales o de contexto de esa persona donde está habitando, pensamos que, por ejemplo, que haya tenido padres o no haya tenido padres, que haya vivido, crecido en un determinado barrio o en otro, que tenga o no el secundario completo o incompleto, es tan determinístico, ¿no? En función de la historia
esa persona. Esto es lo que decimos nosotros sobre el diseño, es decir, cómo se cuelan nuestros sesgos al momento de estar pensando, bueno, a qué le vamos a dar importancia y cómo vamos a interrelazar, vamos a elegir las variables y las vamos a relacionar entre ellas. El segundo momento tiene que ver con los datos, que es esto que decíamos, cuando vamos a elegir la base de datos que vamos a utilizar para poder enseñarle a nuestro sistema. Acuérdense que estos son sistemas que aprenden, que necesitan datos para poder después sacar sus propias conclusiones. Es decir, que están basados un poco en los datos, pero que aparte puedan crear a partir de ese momento, a partir de esa información. Y ahí hay un montón de problemas cuando estamos eligiendo los datos, porque muchas veces tenemos la sensación de que estamos cubiertos de datos, pero la verdad es que no es tan cierto, no siempre tenemos los mismos datos. Em, Ahí dice Carolina, aunar criterios es imposible, cada quien tiene su propio en su pensar, tal cual. Pero por eso es tan importante, vamos a ver eso, crear un equipo diverso de personas que puedan traer distintas miradas frente a una misma problemática para poder discutirlas, ¿no? Justamente un gran problema que ha tenido este tipo de sistemas es que si quienes las están desarrollando, por ejemplo, no son personas que vienen del ámbito social, sino que son personas que vienen del ámbito más técnico, bueno, no tienen mucho criterio tampoco para entender qué cuestiones son de más riesgo que otras cuestiones. Quizás una socióloga, quizás un trabajador social, quizás una persona, un psicólogo. Es decir, hay que armar un equipo multidisciplinario para que indique podría llegar a ser esa relación entre esas variables. Con esto de los datos, bueno, Laura un poco lo comentó. Si la información de los datos que nosotros tenemos es sobre barrios que generalmente son barrios más pobres, donde haya más, es decir, sobre todo pensando en Estados Unidos, donde hay más manejo de armas, por ejemplo, no significa que no haya alta criminalidad en otros lugares, simplemente que está sobre representado un determinados barrios frente a otros. Puede ser que haya una sobrerepresentación de un grupo social sobre otro, pero porque nosotros, es decir, históricamente ya venimos con estos sesgos y históricamente ya había un sesgo a la hora de patrullar determinadas áreas y no otras, ¿no? Esto nos parece como súper interesante para pensar todos los ámbitos de la vida, que ahora vamos a ver en qué otros aspectos también tiene incidencia. Es decir, que se recomendaría el trabajo y la intervención de especialistas en las áreas correspondientes, tal cual, de manera interdisciplinaria, en todas las áreas, ¿no? Hasta el análisis de los datos, en cómo pensás el algoritmo, ¿no? No pueden hacerlo solamente personas técnicas. Y después, obviamente, está en el momento de la implementación, es decir, esto que estamos contando con este caso, que nos parece una manera como más didáctica, lo podemos trasladar a todos los casos, a todos los aplicativos que se están desarrollando, ¿no? ¿Por qué decimos que hay que tener mucho cuidado en la implementación? Porque tenemos que entender quién lo va a usar. ¿Qué conceptos tiene? ¿Qué aprendizajes tiene? ¿No? En este sentido me parece muy importante. Sí, es súper ambicioso el proyecto, lo sabemos, y también es justamente una de las críticas que termina siendo como muy fan, ¿no? Pero de manera contraria caemos en errores muy graves. ¿Por qué la implementación es tan importante? Porque, por ejemplo, si yo no educo, no formo, no capacito a las personas que están utilizando estos aplicativos, bueno, no, es decir, por ejemplo, para que no confíen expresivamente en el aplicativo, sino que utilicen como un apoyo, que es lo que las herramientas vienen a ofrecer, ser un apoyo en las decisiones. Ahí caemos justamente en algunos sesgos, como el sesgo de confirmación, o también hay otro que es el sesgo de la automatización, donde nosotros como personas tendemos a creerle más a un aplicativo que a nuestro propio criterio o a un criterio de un humano, bueno, se ponen en juego. Entonces, hay que sensibilizar a quienes utilizan estos aplicativos para que sepan con qué errores podrían llegar a encontrarse y que sus preguntas y sus dudas y sus críticas ayudan a construir justamente un sistema muchísimo mejor. Si pasamos pero a la siguiente, algunos de estos sesgos que estuvimos viendo, por ejemplo, este de Automation Bias es muy interesante porque se viene estudiando casi de la década del 70, es decir, no fue necesaria la inteligencia artificial para que nos diéramos cuenta que nosotros como personas tendemos a creerle más a una máquina que a nuestro propio criterio, ¿no? Y que obviamente, por suerte, hay estudios mucho más recientes, del 2024 al 2025, de cómo las personas confían más en los sistemas de inteligencia artificial hoy que en sus propias preguntas y dudas. Puede haber un sesgo también al momento esto para centrarnos en esa etapa de diseño, ¿no? De cómo etiquetamos los datos. Estos son los datos. ¿Qué decimos de esos datos? ¿Qué importancia le damos? Eso es otro, ahí también hay otro momento de sesgo. Podemos tener un problema decimos, como de agrupación, ¿no? Si, por ejemplo, es un grupo de datos que por ahí está sobre representado los hombres sobre las mujeres y los utilizamos de manera igualitaria, bueno, obviamente las mujeres que utilicen estos sistemas van a estar en una situación de desventaja porque se piensa que esa mujer no está participando. Esto, por ejemplo, se ve mucho en los sistemas de búsqueda de empleo, ¿no? Cuando estos los que están analizando CVs, es decir, el caso de Amazon fue muy interesante, que desarrolló un aplicativo que no pasó del beta, porque lo que hacía sistemáticamente este aplicativo
que era analizar justamente los currículums de las personas que se presentaban, era descartar el de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que entendía el aplicativo es que como la mayoría de las personas que trabajaban eran los hombres, pensaba que obviamente los hombres son quienes son un mejor perfil para cualquier tipo de rol que tengan que cumplir dentro de la empresa. Entonces, bueno, eso es parte del problema de la agrupación, de no enseñar de esto es lo que tenemos hoy, pero lo queremos modificar, o esto no es la realidad, o esto es solamente decir, como explicarle algo más a eso que estamos creando para que entienda de qué van los datos y que los datos también pueden estar sesgados, ¿no? Y bueno, obviamente el de la confirmación, que es muy interesante porque todos nos juegan a un nivel más inconsciente, pero ¿qué pasa cuando el sistema me da a mí la respuesta que yo estoy esperando? Es decir, si yo tengo un propio sesgo sobre un grupo social, sean mujeres o sean personas negras, bueno, o sean personas migrantes o sea una persona con discapacidad, tiendo a reforzar aquello que me lo dicen. Entonces nunca voy a preguntar, ni voy a tratar de entender cuál es la trazabilidad de ese dato, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Un tema, como decíamos recién, tiene que ver, que es súper desafiante, como decía Carolina, en generar otro tipo de grupos, ¿no? Pero antes de ir justamente a esto, me parece importante también, sí, anda a ver a esa slide que pusiste recién, como entender estas cuestiones que son claves, ¿no? No es solamente que tenemos personas de distintas disciplinas y necesitamos grupos multidisciplinarios para cualquiera de estas aplicaciones para poder detectar posibles errores, sino también tenemos que trabajar en esto de que, bueno, ya creo que todos y todas lo sabemos, es decir, justamente dentro de las áreas de ciencias y tecnologías de donde menos mujeres hay en el mundo, esto es una característica que es muy común a todos los países, lamentablemente, pero que todavía esa tasa de participación baja muchísimo más cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Es decir, hoy solamente el 12% de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial son mujeres. Entonces ya tenemos una cuestión de género que es muy importante. Después dijimos esto, tenemos un problema con los datos porque los datos son muy restrictivos y cuando nos vamos al ámbito de la justicia, sabemos que solamente, por ejemplo, el 20% de los conflictos legales llegan a la justicia, representan la vida real de todo lo que sucede, con lo cual hay un 80% que queda muy por afuera. ¿Sí? Entonces, esto también es clave porque esos datos que tenemos para enseñar son escasos, no representan realmente los conflictos que viven las personas. Y finalmente, que también hablamos del caso de la implementación, para que vean que no todo tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con las desigualdades estructurales en las que nosotros vivimos, es que si bien, por ejemplo, en el mundo hay muchas mujeres juezas, casi el 62% de los tribunales de primera instancia, estos son datos de la OCDE al 2023, van bajando a medida que nos vamos subiendo de escala, ¿no? De escalafón. Entonces bajan al 54% los tribunales de segunda instancia y bajan casi al 40% en otros tribunales supremos. Obviamente esto varía de país en país, pero para entender una idea global de que ya en cuestiones de géneros por ahí tenemos un gran problema, pero cuando queremos mirarlo desde un punto de vista interseccional tenemos un problema muchísimo mayor, porque no están representadas otras etnias, porque no están representadas las personas con discapacidad. Entonces, quienes tienen que utilizar estas herramientas para impartir la justicia, es ahí donde también tenemos este gran problema de que no tenemos interseccionalidad y faltan muchas miradas más diversas, ¿sí? Entonces esto también hay un problema ahí sumamente, es decir, que no se soluciona solamente con la tecnología. Como les decíamos, buenas prácticas que necesitamos para poder tratar de prevenir estos errores. Uno tiene que ver con los equipos, que no solamente sean diversos, sino que sean multidisciplinarios. Otro muy importante tiene que ver con que esos espacios de desarrollo de estos aplicativos sean ámbitos seguros. Parece que no fuera, es decir, parece que no tenemos que hablar de esto, pero tenemos que hablar de esto. Es decir, podemos tener el grupo más diverso de programadores, de especialistas, de investigadores, pero donde se reina un clima de hostigamiento, donde reina un clima donde no podemos levantar la mano y decir que disentimos con aquellos datos que estamos eligiendo, con el modelo de relacionamiento de variables que estamos eligiendo, que estamos seteando, bueno. No importa qué tan diverso sea el grupo, seguramente va a seguir teniendo sesgos porque nadie se va a animar a decir esto me parece que lo estamos haciendo mal, ¿no? Y obviamente es necesario un control permanente, que eso también suele ser muy caro y tampoco se tiene en cuenta, que tiene que ver con analizar de qué manera, es decir, cuáles son esas respuestas que estoy obteniendo. Hay un concepto que se llama seguridad en el diseño, que esto es sumamente importante. La seguridad del diseño tiene que ver con poner dentro de esos aplicativos que estamos desarrollando alertas que le digan a quien lo están utilizando que este dato, es decir, este dato no es certero, ¿no? Este dato es un dato al que se llega por una conclusión y yo te puedo mostrar cómo llego a esa conclusión. ¿Cuál fue mi cadena de razonamiento, mi cadena que fui utilizando y de información que utilicé para justificar aquello que estoy diciendo? Y eso es fundamental porque entonces quien lo utiliza
puede ver si hay un fallo en ese sistema de razonamiento, en ese sistema de cálculo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones, la transparencia. Justamente el bajar como la certeza, ¿no? Decir, esto no es así, no tenemos que decir esto es así, sino que yo sugiero o me parece que tendría que ser de esta manera. Eso habla de la seguridad en el diseño y de un montón de otras cuestiones que son sumamente importantes de tener en cuenta a la hora de estar diseñando, ¿no? Obviamente que hay ciertos principios y valores que también una de las cosas que discutimos muchísimo con Laura es, no es lo mismo en un país donde hay ciertas legislaciones que sugieren, hoy todavía nada obliga, pero que sugieren que se tiene que tener un concepto de igualdad a la hora de desarrollar, que en países donde esto no existe, ¿no? Y ahí también se entra en una cuestión de desigualdad de, bueno, quiénes pueden desarrollar más rápido y también vender más rápido sus productos frente a otros que no, ¿no? Y cuál es la responsabilidad del Estado frente a cuando estamos brindando un servicio social. Así que esto nos parece sumamente clave a la hora de trabajarlo. Em, Esto tal cual que plantearía una dificultad, pero es una dificultad que tenemos que plantear que es más caro, ¿no? Seguir equivocándonos o decir, y sobre todo cuando estamos hablando del ámbito de la justicia o en el ámbito de la salud, donde esto también es sumamente importante. Pero si querés, pasamos a la siguiente. Antes de mostrarles, tenemos hoy como otras herramientas que nos parecen importantes, como que están analizadas, pero queremos hablar un cachito antes sobre, frente a estas dificultades que tienen estos desarrollos, bueno, cuál es el rol que tienen justamente las o personas que son operadoras de justicia para tratar de evitar estos posibles sesgos y errores a los cuales caemos. Y aquí justo retomando esta parte del diseño de Security by Design, que es, y como comentaba Georgina, es una forma de preguntarnos a las personas para tratar de tener menos sesgos. Si las personas tenemos sesgos, los sistemas que hacemos van a tener sesgos siempre, es parte inherente al ser humano. Pero si no nos preguntamos por qué pensamos lo que pensamos, entonces eso no se puede ver. Y en este sentido, y pensando así, también se está utilizando inteligencia artificial dentro de las judicaturas para hacer ver estos sesgos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que encontramos en Salamanca es que un grupo de estudiantes dirigidos por Elisa Simó, junto con una serie de personas juzgadoras, hicieron una herramienta dentro pues sí, de casos familiares, específicamente de violaciones y de violencia intrafamiliar, en el que hicieron ver cuáles de las sentencias, o sea, que avisaban a las personas juzgadoras cuando los sesgos que ya han sido declarados inconstitucionales en los tribunales se hacían ver. Entonces, la inteligencia artificial no solamente nos sirve, o sea, tiene sesgos, pero también nos puede ayudar a verlos si lo hacemos adecuadamente, como en este ejemplo. Y en este sentido, bueno, a ver, la inteligencia artificial está aquí, esto llegó para quedarse en varias herramientas, como justo vamos a ver, pero ¿cuál es el rol? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ahora más que nunca es importante la diversidad en el acceso a la justicia? Y sin duda por lo que Jenna comentaba, ¿no? Que es, bueno, es que si no hay representatividad, si no hay diversidad, no lo vamos a, no, pues los efectos negativos de esta tecnología van a permear, pero no solamente por eso, sino porque al día de hoy muchas de las herramientas han demostrado tener calificaciones, digamos, respecto a precisión jurídica más especializada y más correcta que muchas personas abogadas, el 80% de las personas abogadas en ciertos estados en Estados Unidos. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, si estas herramientas que existen al día de hoy no es que sustituyan porque no lo hacen, pero tienen un razonamiento de esta manera, de esta magnitud, entonces esto no nos permitiría justo preguntarnos, entonces esto cómo impacta a las personas juzgadoras, cómo impacta a la justicia. Y desde ahí es de donde Georgina y yo hemos pensado en, a ver, esto lo tenemos que abordar al menos desde tres perspectivas, individual, colectiva y global. Desde la perspectiva individual, que es básicamente recordar que el hecho y la razón por la cual la diversidad es importante siempre en los sistemas de justicia es porque esto incluye la mirada del otro, ¿no? Y esto no es solamente en personas juzgadoras y no solamente en la visión desde cómo se posiciona una mujer o cómo se posiciona un hombre, sino desde las diversas perspectivas que durante los procesos pueden incluso irse modificando. Y en este sentido, como la inteligencia artificial ya permite utilizar de manera muy especializada los conocimientos, entonces da un poquito de espacio a pensar, bueno, qué otras capacidades, qué otras perspectivas necesitamos, sobre todo capacidades blandas, necesitamos tener ante estos
pues sí, ante estos sistemas y que nos permitan hacer una justicia más humana. Esto desde la perspectiva individual. Desde la perspectiva colectiva, si entendemos que los poderes judiciales, así como las legislaturas, así como los gobiernos, son representantes populares, digamos, son instituciones que de alguna manera, de acuerdo con la teoría de la justicia que podamos entender, pero de alguna manera son instituciones legítimas a partir de la ciudadanía. Y entonces hay muchos movimientos que nos explican cómo es que también el hecho de tener personas juzgadoras, mujeres y diversidad es indispensable. ¿Y por qué es indispensable? Porque hace posible que diversas visiones estén representadas en el estudio de los casos. ¿Y esto cómo cambia, por ejemplo, cuando le metemos inteligencia artificial o como creemos que debe de cambiar entendiendo la inteligencia artificial? Es que estas herramientas nos permiten tener de manera mucho más rápida insumos sobre información colectiva que no tenemos al día de hoy. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial dentro de las judicaturas de manera que nos permitan ampliar el conocimiento de las necesidades reales de las personas en vez de disminuirlo? Esto es de la perspectiva colectiva. Y finalmente, si entendemos a las personas juzgadoras, mujeres juzgadoras, dentro de una perspectiva global, en donde ya no estoy hablando de mi jurisdicción y de las personas que voy a juzgar en mi país o en mi colonia, ¿no? Sino estoy hablando de una persona juzgadora utilizando su celular en X o en, ¿no?, Trends o lo que sea, y cómo la inteligencia artificial que existe en estos sistemas de hecho, de hecho genera violencia digital de género y como eso no está reconocido al día de hoy en muchísimas de los lineamientos que acabamos de mencionar y otros similares que hablan del comportamiento de personas juzgadoras dentro de las redes sociales, no hablan desde la perspectiva de género, no visibilizan la desproporcionalidad que estas mujeres que, como nos decía Georgina, tenemos un techo de cristal, em, como la visión o la interacción, que por ser juzgadoras es menos, digamos, que otras figuras, realmente afecta a sus vidas y eso no está visibilizándose. Entonces, al día de hoy, la inteligencia artificial, hasta desde la perspectiva individual, colectiva y social, cualquier persona juzgadora que esté utilizando un celular, está inmersa en este mundo de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, siguiente, no podemos pensar que porque tiene sesgos no la usamos, porque estamos viviendo con ella en ella todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo la utilizamos y cómo entendemos desde las perspectivas, al menos normativa, de comportamiento y técnica, cómo podemos abordar el uso de estas herramientas. Estoy leyendo los comentarios. eh, bueno, ahí doble pareja, en un ratito te leo, ¿no? Que este es un comentario muy largo, pero me parece muy interesante. Ahora eh, eso, si hubiese herramientas con los menos sesgos posibles, sería una clara ayuda para que el jugador entienda las necesidades de estas familias sin que no solo ordenen el pago de dinero que nunca llega a cobrarse por otras medidas fundamentales. Perfecto. Mira, creo que lo que vamos a venir a continuación tiene que ver un poco con esto que vos estabas planteando. Bueno, el caso Simón Soler ya lo contó Laura recién, ¿no? Nada, usar la inteligencia artificial para detectar sesgos es maravilloso. Simplemente ahí les comparto un dato adicional a lo que contaba Laura, que justamente ellos encontraron 50% que el 50% de las declaraciones que estudiaron incluía algún tipo de prejuicio. Prejuicio en el sentido de, por ejemplo, de cómo tienen que actuar las víctimas, si son buenas víctimas o malas víctimas, o en relación a los agresores, ¿no? De cómo es un buen agresor o un mal agresor. Que esto es algo que nosotras, y me imagino que todos los que están acá, o todas las que están acá, alguna vez lo hemos charlado, ¿no? Entonces, qué importante es utilizar este tipo de aplicativos para también justamente poder detectar estos tipos de sesgos humanos que tenemos nosotros a la hora de desarrollar y generar una justicia realmente más abierta y para todo el mundo. Siguiendo con esto, para terminar, algo que queríamos hacer con Laura era compartirles algunas herramientas que encontramos. Hay no sé si conocen, pero hay una plataforma que se llama, que está liderada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que se llama CEPEG. El CEPEG tiene una lista de no, ahora no recuerdo exactamente el número, pero como unas 100 aplicativos en todo el mundo de algoritmos que utilizan inteligencia artificial en distintas etapas
o con distintas funcionalidades, ¿no? Algunas están divididas en lo que se llama las herramientas para la toma que ayudan a la toma de decisión, otro tipo de herramientas son más para cuestiones más administrativas, o para analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Como que están agrupados en tres grupos y uno lo que pueda ir viendo en esa página justamente es como conociendo estos aplicativos y cuál es su funcionamiento, están los links en algunos casos existen links para entenderlo. Una de las cosas que hicimos con Laura fue, como no podíamos acceder justamente a los aplicativos, era pensar simplemente por la descripción del aplicativo, qué problemas podría llegar a tener ese tipo de aplicativo si es que no hubiera una mirada preventiva de posibles sesgos, ¿no? Y corrompidos en América Latina, sí. Entonces, lo que queremos compartirles ahora sencillamente es esto, como un análisis para entender, bueno, cuáles son las preguntas que me tengo que hacer frente a un algoritmo que me dice que me ayuda a mí en determinado tipo o con determinada función, ¿no? En determinado rol. Entonces, por ejemplo, acá elegimos tres que tienen que ver con, por ejemplo, el caso de Prometea, que Prometea es argentina, que es una ayuda a la automatización de los dictámenes y la clasificación de los expedientes. Les genera también, bueno, hay otros como el Sigma de Brasil, que hace un análisis de los procesos, o el RITA, que es de Finlandia, que también brinda asistencia a las decisiones sobre las sanciones y los procedimientos. Y en este sentido, estas herramientas que justamente están creadas a propósito para el sistema judicial, y que, bueno, no sabemos cómo fueron creadas, pero bueno, eso no importa, por eso estamos ahora haciendo nosotras como analizando de una manera más crítica, más reflexiva. em, Algunas de las decisiones que ayudan a tomar es entender si algunos casos son más complejos que otros. Entonces, si un caso es más complejo, como que le baja de categoría para que no, es decir, para no gastar tiempo en eso, porque sabemos que va a ser más largo el procedimiento. O si hay historias sobre que un caso por ahí un tipo de caso demanda demasiada plata, bueno, también el sistema analiza si lo adquiere o no lo adquiere, si lo lleva es decir, lo lleva hacia adelante o no lo lleva hacia adelante. Entonces, uno de los primeros temas que vimos acá, cuando uno está tomando estas primeras decisiones que hablan de todo el acceso a la justicia, es decir, si se va a seguir adelante con ese caso o no, y cómo se va a seguir adelante, eh, impacta obviamente en el acceso que tengamos los y las ciudadanas al momento de estar pidiendo estos servicios, estar necesitando como derechos estos servicios, ¿no? Hay algunas de las cosas que nos parecía que podrían estar muy sesgadas, sobre todo las que tenían que ver con cuestiones más familiares, que son las que muchas veces son más largos, donde por ahí si en un país no hay un concepto sobre violencia de género, o no hay legislación relacionada justamente a la equidad de género, tienden a no favorecer nunca a las mujeres y ni siquiera a cómo acompañarlas. Me parece interesante esto también estos sistemas ayudan a definir cuánta es la plata que le significaría en el caso de divorcio a cada una de las partes. Entonces, si no tenemos muy en claro justamente quiénes lo desarrollaron, no sabemos con qué nivel digamos, de igualdad nos están evaluando, ¿no? Entonces, nos parece muy importante como levantar esta primera alerta de, bueno, ¿cuáles son esos casos que están siendo descartados? ¿Por qué entendemos que son de una baja probabilidad de éxito o no? Entendiendo que hasta el momento, hasta hoy, no es que se estuvo implicando, desarrollando una justicia totalmente equitativa para todos y para todas. Entonces, sí, lo que tomamos como ejemplo es lo que ya pasó en el pasado, bueno, estamos en un problema, ¿no? En un gran problema, porque esa toma de decisiones no se genera desde querer modificar y hacer una justicia más justa, sino de seguir sosteniendo como un status quo en el cual hoy estamos viviendo. Un segundo grupo de herramientas tiene que ver con cuestiones más, si querés, ahí pasamos, Vero, a la automatización de determinadas tareas. En este caso tenemos sistemas como Victor y Synapsis en Brasil o el Random Case Allocation de Polonia. Ese en particular a mí me llamó muchísimo la atención porque lo que buscan es como acelerar los ritmos de la justicia. Entonces, muchos de estos lo que hacen estos sistemas es ir asignando casos a los fiscales y a los jueces en función del tiempo que tienen disponible, ¿no? No sabemos, así que por eso también es como levantamos una alerta para entender si en esa asignación de los casos se tiene en cuenta, entendemos que sí, pero sería muy importante justamente que tener en cuenta cuál es el recorrido de cada persona. Quiero decir, soy un fiscal, tiene tiempo, pero resulta que no tiene ningún tipo de formación de violencia de género o de conocimiento de infancia, no se le puede asignar un caso de familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones? O si solamente se le asignan casos de familia a las mujeres, replicándose también sesgos. No es porque
el algoritmo entiende que eso es lo que tiene que hacer, sino porque actúa desde sus datos históricos, ¿no? Entonces los datos históricos dicen que en general los quienes atienden estos casos son mujeres, entonces sigo asignándoselo a mujeres. Entonces, nos parece esto súper sensible también para entender, bueno, eh, quiénes son y que, es decir, ojalá que podamos entender de que hay un cuello de botella y que hay que ciertas capacidades que hay que desarrollar en estos operarios de justicia, más que seguir asignando casos sin entender a quién se los estamos dando, ¿no? Este, ahí decíamos un caso comparado con la sociedad civil, que también para como llevarlo al otro ámbito privado, cómo esto se desarrolla, estuvo el caso de Starbucks, que no sé si lo conocen todos o no. Em, Exactamente, las normativas son muy románticas y necesitamos esos datos. Es decir, como es re importante que todos estos sistemas estén probados. Hagamos una prueba de falla y veamos cómo reaccionan. Eso es fundamental hacerlos para justamente entender si podemos, qué tanto podemos confiar en las respuestas que nos están dando. En este caso, el caso de Starbucks, que también se dio de baja en su momento, lo que hacía era asignar turnos, ¿no? De manera aleatoria para ser más eficiente, pero lo que no tenía en cuenta este sistema de turnos, también utilizaba inteligencia artificial, lo que hacía era analizar las horas en las que había más picos de trabajo. Entonces, para no tener baristas que no estén trabajando o como sin actividad, los iba como moviendo en función de estos horarios. Pero rápidamente se dieron cuenta que los que salían siempre perjudicadas eran sobre todo mujeres que tenían alta carga de cuidado o cuidado a su cargo. Porque esas mujeres que tienen una responsabilidad de cuidado no pueden tener esa flexibilidad horaria, tipo venía a las 10 de la mañana y vení de 10 a 11 y volví a las 2 de la tarde, porque vos en el medio tenés, no sé, una infancia escolarizada o tenés un turno médico, tenés otras cuestiones que organizar tu vida que no van o no se relacionan justamente con estos horarios tan flexibles. Bueno, en este sentido, si acá se vio qué pasa con estos sistemas y cómo se van justamente asignando estos casos para que cada uno tenga la mejor asignación posible, ¿no? Bien, y si vamos al último grupo de herramientas, en este caso tiene que ver justamente con la búsqueda de información, de expedientes, que ayuda también muchísimo justamente porque, bueno, la cantidad de información con la que nos estamos manejando es enorme. Eh, y acá es sumamente importante esto, no tomar como rajatabla aquellos datos sobre, es decir, esta información con la que tenemos es una información histórica, que algo no haya sucedido antes no significa que pueda suceder ahora, ¿no? Pienso esto y lo uno a los primeros grupos de herramientas que les mostramos que el efecto que tienen o justamente la funcionalidad, su objetivo es tomar decisiones sobre la viabilidad de determinados casos o no. Si yo la viabilidad solamente la tomo en cuenta en función de los casos los casos que tengo actuales, y bueno, voy a descartar muchísimas cosas que quizás en el futuro, porque la sociedad ya cambió, tenga posibilidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, es muy importante ser muy conscientes de estos sesgos históricos que tienen nuestros propios documentos y nuestros propios dictámenes, ¿no? Y ahí tendríamos que desarrollar como las otras caras de los aplicativos que tiene que ver con poder analizar esos sesgos en estas cuestiones históricas que permitan corregir entonces la forma en que se busca la información, en la forma en la que se toman las decisiones. En este sentido, cuando vemos Security by Design, que estábamos comentándolo, es fundamental porque lo que hace justamente es mostrar, hacer esa trazabilidad de esa toma de decisiones y que pone en evidencia de que podría haber o no un sesgo en ese punto. Y finalmente, no sé si hay otro grupo más o me parece que ya con eso estábamos. No, ahí estábamos, perfecto. Eh, un poco creo que todos y todas las que estamos acá lo vemos, y un poco ya lo dijo también Laura en su momento, y nosotros lo venimos a repetir. Siempre que hablamos, a mí eso como ingeniera me fascina, ¿no? Como en general cuando nos movemos en otros ámbitos se tiende a asumir que la tecnología por sí sola viene a resolver los problemas de desarrollo que tenemos en el mundo, ¿no? Y en este caso nunca entendemos de que siempre depende de en qué contexto que la apliquemos, en cómo la apliquemos y cómo entendemos. Esto no pasa solamente con la inteligencia artificial, pasa con toda la tecnología y el concepto de la tecnología en sí misma. En este caso tan particular, creemos nosotros que es de vital importancia porque hoy nos atraviesa a todos y todas en todas las decisiones que tomamos, bueno, tenemos que ser súper conscientes que la inteligencia artificial nunca es neutral. ¿No? Y que su uso sin una perspectiva de género, una perspectiva que sea interseccional, lamentablemente lo que hace es muchas veces no solamente replicar las desigualdades, sino también como amplificar esas mismas desigualdades. Entonces tenemos que ser muy conscientes a la hora de utilizar cualquier tipo de aplicativo que nos ofrezcan, que nos vengan, que nos digan, che, está esta aplicación, usala, bueno, entendamos cómo se desarrolló, qué hay atrás,
cómo funciona. Es decir, la respuesta de la caja negra no nos sirve hoy definitivamente para entender justamente cómo se toman esas decisiones. Ahí tomo esto que está diciendo Adriana Blanco, dice, no nos olvidemos, las personas del colectivo trans se las sigue juzgando con el nombre que les fue asignado al nacer. ¿Qué implica esto? Que incluso en la muerte se les niega la identidad y así los transfemicidios y transvicidios quedan invisibilizados sin ser nombrados ni registrados como tales. ¿Y qué pasa cuando hablamos de divorcios y parentalidades? Ahí también aparece la misma violencia, identidades negadas, vínculos puestos en duda, derechos cuestionados. ¿Cuántas veces se desconoce a una madre o a un padre? Ahí me puedo bajar para ver cómo sigue el comentario. No puedo llegar a bajar. ¿Ah? ¿Cuántas veces se desconoce a una madre o un padre trans? ¿O cuántas veces la justicia falla sin perspectiva de género ni la diversidad? Bueno, esto que traes es fundamental. Hay algo muy interesante que se viene estudiando también hace bastante dentro de lo que es inteligencia artificial, que es, nosotros hay ciertas desigualdades en las cuales somos conscientes. Somos conscientes de la desigualdad de género, somos conscientes que existe una desigualdad étnico-racial, somos conscientes de las desigualdades de identidades de género, o como traes vos, lo que sufre puede llegar a sufrir el colectivo trans o no. Pero algo que la inteligencia artificial tiene como un efecto secundario es que genera otros grupos de discriminación por cómo funciona, que muchas veces, que en primera instancia, si nosotros no lo monitoreamos, no nos vamos a dar cuenta que están siendo generados. Y esto es fundamental que también lo tengamos en cuenta. No es que solamente discrimina en función de los datos que tiene, sino que lo que se está viendo es que se generan nuevos grupos. Y como son tan estos grupos así, ya entendemos la cuestión más interseccional, es decir, no estamos hablando solamente de mujeres, no estamos hablando solamente de personas trans, sino que estamos hablando de una intersección que tiende a ser para la inteligencia artificial invisible, bueno, es más preocupante todavía. Entonces, esto que por ahí en algún momento creo que alguien comentaba, ¿no? Es sumamente importante entender el desarrollo del monitoreo de estos aplicativos, de las resoluciones que dan, de ir analizando justamente, bueno, cómo son estas sentencias o cómo son estas decisiones que nos están sugiriendo para estar atentos a que no se esté discriminando a un grupo nuevo y que no lo tenemos hoy mapeado, ¿no? Esto nos parece como fundamental. Porque nada, hay literatura al respecto, pero no entendemos hasta qué punto quienes hoy tienen el poder de generar estos desarrollos lo están tomando en consideración, ¿no? Debemos buscar alternativas. Bueno, tenemos un ratito, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, preguntas. Nada, abrimos un poco el chat o el micrófono también para escucharles. Respecto a lo que comenta María Antonia, debemos buscar alternativas, sí, por supuesto, pero también reconocer que no podemos negarnos a que esto existe. Es decir, no es porque, ay, bueno, la inteligencia artificial genera preocupaciones y problemas y todos estamos sesgados y es, ¿no? Porque tiene problemas, entonces no la uso, porque como acabamos de ver, esto no es real, ¿no? O sea, tenemos un celular, utilizamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay cartas muy importantes que han mencionado la necesidad de parar la inteligencia artificial, pero es como, pues paremos el Internet, ¿no? Es decir, Tal cual. em, o sea, creo que lo que queremos traer acá es, a ver, esto es algo con lo que estamos viviendo y hay que tomarlo en serio y verlo desde las perspectivas multidisciplinarias que requiere, de manera seria. Caro, ahí te vimos con la mano levantada. Estás muteada, ¿eh? Te estuvimos. Creo que estás No se muteada porque no te escucha. estamos escuchando, ¿eh? Ahí va. Bueno, buenas tardes a todas. Si es que somos todas mujeres, nos llevo a ver, o todos. Felicitarlas por la ponencia. Es una ponencia disruptiva, novedosa, em, que hace reflexionar, ¿no? Como dijo recién la colega por ahí, lo primero que genera, y es normal dentro de la humanidad, es un poco de resistencia, porque lo nuevo genera incomodidad. Em, bueno, pero bueno, es muy interesante lo disruptivo de la ponencia. Y por un lado, yo anoté, bueno, que plantea un gran desafío de la mano de la complejidad humana, ¿no? Porque, bueno, la complejidad humana, lo social es dinámico, es cambiante, está sujeto a los contextos donde están inmersos, a las miradas. eh, lo social tiene una complejidad inconmensurable, pero bueno,
rescato de este encuentro el desafío, por ahí lo que parece tan dificultoso haciendo camino al andar no lo es. eh, bueno, así que en principio mis más altas felicitaciones. Y bueno, a pensar entre todos. Todo es construcción social, todo se arma de una manera colaborativa y conjunta. Así que muy agradecida. Gracias, Caro. Bueno, alguien más, ahí, bueno, están pidiendo literatura, lo que tengamos los compartimos. Vamos a enviar un mail en esta semana con el link a la grabación nada, ahí en el mismo mail podemos compartirles algunos artículos para que empiecen a leer al respecto. También Sí, el es de... como, sí, sí, no sé Espera, si alguien más. también Ah, sobre eso perdón. justo que comentas, Gina, que es, a ver, precisamente eso, o sea, la razón por la cual estamos hablando de esto es porque precisamente hemos hecho investigación de eso, entonces por ahí les estamos poniendo una de las publicaciones que ya está por publicarse ahorita en abril en Cambridge, específicamente sobre este tema, y también estamos trabajando en una guía específicamente para que haga más fácil, tanto en inglés como en español, entender estas perspectivas multidisciplinarias al analizar un caso práctico y real porque de nuevo es cotidiano, solo respecto a las recomendaciones solicitadas. Ay, gracias, Beren, preguntando si hacemos algún curso. No, todavía no. Nos juntamos a estudiar y ahora como que nos dio ganas esto de empezar a como compartir nuestra visión, ¿no? Decir, bueno, estas reflexiones que nos sentamos que la verdad les quiero decir, es como súper interesante y gratificante para ambas, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo cada una lo ve desde su perspectiva, desde su formación, y desde sus propias experiencias, ¿no? Pero es muy importante. Así que ahí estaremos atentas. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta. Perdón, Ah, yo vengo con un pedido desde institucional, desde comunicación, que dale. me están pidiendo, ya que para nosotras es muy importante seguir tratando este tema y todo, si les podemos pedir una foto institucional a todas a quienes se animen a abrir las cámaras y mandar, hacer una captura de pantalla, si son 2 segundos y tan amables de todas las que se animen. ¿Cómo Va a hacemos? ser- Porque yo No, como no, no no, soy ahí muy... está. Ah, ¿la Con poner sacan la cámara ya ustedes? Me está. abren las cámaras. Muy Ah, bien. eso, son súper amables y vamos a hacer una Fíjame captura los de ojos. pantalla. Vera me va a ayudar, las esperamos un ratito. Ay, qué lindo verles las caras. Qué lindo que es el debate con las cámaras abiertas. Totalmente, qué felicidad compartir además. Qué felicidad. Vera, vos sacás la cámara, la captura como... Dale, si me dan un minuto y Sí, esperamos cómo a las no. personas que tengan ganas de abrir las cámaras también. Vale. Mientras tanto, algo que también es re interesante, esto que contábamos, si lo dijimos al principio, por eso quiero reiterarlo, cuando estaba Laura comentando sobre las inteligencias generativas, el uso de los ChatGPT, digo, es de digo lamentablemente, pero no lamentablemente, pero bueno, es como una cuestión que sucede, es de lo más utilizado hoy en el mundo y sobre todo, obviamente, en este ámbito que estamos hablando hoy de los jueces y los juezas, es decir, el 44%, si no me equivoco mal el dato, usa algún tipo de sistema de lenguaje generativo para tomar decisiones. Y en este sentido, algo muy importante es, solamente el 5% de esos 44% que la utiliza duda es decir, es consciente que puede llegar a tener sesgos. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuánto falta también de formación de que quien está usando estas herramientas sea consciente, digo, la que la sigue usando, pero tiene que ser consciente de lo que está usando y que la respuesta que recibe es una respuesta que puede llegar a ser parcial, ¿no? Donde uno no puede perder el análisis crítico en ningún caso. Este, bueno, Vero, cuando digas, Cuando quieran ya estamos, ¿eh? dale, Yo ya saqué algunas, así que igual si están listas Gracias a todos. ahora eh, dale, hacemos otra con todas las personas ahí atentas. ¿Dónde las buenísimo. vemos, las fotos? ¿En la página? Van a salir en las redes seguramente para comunicar de Súper. esta preciosa Muy, presentación. Cuando mandan la grabación. Está Dale, ahí se listo, las ahora sí. compartimos. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda, consulta, comentario? ¿Alguien más que quiera agregar algo? no, en principio seguir conectadas para poder colaborar, para poder difundir. eh, por ahí si ustedes hacen alguna otra convocatoria, yo soy mediadora en la ciudad de Buenos Aires.
tengo grupos de chat de mediadores y de gente que puede estar muy interesada. Ejerzo una especie de liderazgo. em, entonces, la difusión, la convocatoria, eh, hacia la construcción definitiva de algo de todo esto, digamos, siempre Totalmente. digo, solos podemos hacer casi nada. Tal cual. Totalmente. Así que Ujú. bueno, quedar en contacto y desde mí a disposición y mi máxima colaboración para lo que se requiera. Dale, Muchas gracias. buenísimo. Muchísimas gracias. Y sí, sí existen protocolos y justo estamos por publicar precisamente una que aborda esto. Y esto que comentas, Carolina, justo de eso se trata la justicia abierta, ¿no? De entender que la justicia implica a todas las personas, a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y que solamente si lo vemos como lo estamos viendo ahorita desde una perspectiva interseccional, es posible de hecho incluir a todo ese ecosistema. Entonces, muchas gracias, Carolina, pues sí, por compartir y porque sí, desde la mediación, pues es una de las principales herramientas de acceso a la justicia que existen. Mm. Solamente agregar, porque vi que había un grupo de mujeres que trajeron esto bastante tiempo, bastantes veces, ¿no? En el medio del chat sobre el tema de las comunidades rurales, ¿no? Hay un grupo de aplicaciones que también podemos hacérselas llegar, que tiene que ver con el acceso a la justicia desde la perspectiva de la persona ciudadana, ¿no? Pero justamente la gran alerta que nosotros traemos es, bueno, ¿quién accede a eso, ¿no? ¿Quién la conoce? ¿Quién tiene? Es decir, hay muchas cuestiones en el uso de la tecnología que tienen que ver con una seguridad. Es decir, uno tiene que sentirse seguro, siempre tiene miedo que le roben los datos, tiene miedo de equivocarse en el botón que aprieta. Es decir, tenemos muchísimos miedos. Entonces, desde el punto de vista de la persona ciudadana, bueno, hay muchas barreras simbólicas que, no solamente materiales de tener como internet, acceso y un celular o un dispositivo, sino que tienen que ver con, bueno, simbólicamente si siento que yo puedo o no acceder a eso, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta mucho todavía para desarrollar y realmente trabajar en ese aspecto. Bueno, Discúlpame, yo sí, dale. desde el área de yo soy socióloga, o sea, desde el área de la sociología, hemos compartido varios talleres contigo, o sea que nos conocemos personalmente. Y sí, o sea, todo esto ya también lo he escuchado y lo he comprobado. Y cada vez que uso la IA, para decirlo brevemente, hay que releer toda la información, porque es cierto, te puede dar información muy, muy falsa. Y creo que es importante hacer más talleres, más capacitación, ¿no? Porque la gente la utiliza sin tener idea primero de los riesgos que implica, ¿no? Su uso. Y segundo, del cuidado, o sea, justamente en esto, en evaluar la información que nos está brindando. Tal cual, como ese espíritu crítico, ¿no? De no darlo, como es esto que tenemos Exactamente, de ese del automatismo exactamente, bias, exactamente. ¿no? Pero para eso hay que capacitar a la gente. Sí. Quizás es necesario hacer más talleres como este y capacitar a los distintos sectores, a los profesionales de distintos sectores. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Nada, con Laura nos preguntábamos, no sabíamos quiénes iban a venir, así que fue un placer estar acá y conocerles. Este, en cuanto a esta guía protocolo, como ya las tenemos a ustedes que les interesó este tema, seguramente les vamos a mandar un mail cuando salga el protocolo específico, así ya lo tienen a mano. Bueno, nada, seguimos en contacto. Cualquier cosa, están las redes de Grow, Género y Trabajo, o las de IoJustice que también las pueden seguir, súper invitadas, así nada, tenemos desde dos lugares perspectivas que se complementan. Muchísimas gracias. Qué gusto verlas a todas. Gracias. Y que sigan disfrutando el CSW. Muchas gracias, eh. Un saludo a todas. Espero verlas pronto. Igual. Pero parás ahí la grabación.